La guerra oficialmente ha llegado a la capital rusa. La ciudad de Moscú ha sido atacada por aviones no tripulados que le han proporcionado los europeos a Ucrania. Vladimir Putin, furioso, ha decidido regresarle el golpe a los países de Europa. Si los europeos quieren jugar sucio, Vladimir Putin también puede hacerlo. Rusia ha instado a los africanos a que se rebelen ante Europa y de eso hablamos en este video. Europa y la OTAN están en guerra contra Rusia. La guerra en Ucrania ha dejado de ser un conflicto meramente local. La guerra atrae a cada vez más países y las nuevas tecnologías como lo son los aviones no tripulados han permitido llevar el conflicto hasta lugares donde antes no era posible. El centro financiero de Moscú ha sido atacado y Vladimir Putin no va a permitir que esto quede impune. El sitio web de la BBC titula: Golpe de Estado en Níger, Francia evacúa ciudadanos tras ataque a embajada. El pasado 26 de julio ocurrió un golpe de Estado en Níger. El presidente Mohamed Bazoum fue depuesto y se instauró una nueva junta militar. En general, esto no sería noticia si no fuera por las enormes implicaciones geopolíticas que tiene esto no solo para África, sino para Europa misma. A nadie le asusta que ocurran golpes de Estado en África. Lo vemos hasta cierto punto como normal, más si se trata del Sahel, que es la región que se encuentra debajo del desierto del Sahara. A esta región se le conoce como el cinturón golpista por su gran inestabilidad política y social. Sudán, Chad, Níger, Mauritania, Mali, etc. Ahora, ¿por qué hay tanta inestabilidad en esa parte de África? Resulta que 14 países de África están sometidos en términos monetarios por Francia. Estos países son Benín, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Costa de Marfil, Níger, Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, Guinea Ecuatorial, Gabón y República del Congo. Estos países usan el franco de África Occidental y el franco de África Central. Ambas monedas están atadas al euro. Estos países tienen que depositar una parte de sus reservas de oro en Francia para poder tener acceso a esta moneda. Esto, por supuesto, ha condenado a la mayoría de estos países a la pobreza. No es casualidad que las naciones que usan estas monedas controladas por Francia estén entre las más pobres del mundo. Entre ellos está, por supuesto, Níger. Más del 66% de la población de este país africano está en pobreza extrema. Las sequías y las hambrunas son algo bastante periódico. Luego, en América Latina creemos que somos pobres, pero en Níger solo el 18% de su población tiene acceso a la energía eléctrica. Por supuesto, este colonialismo monetario al único que beneficia es a Francia. Los franceses pueden obtener materias primas estratégicas como lo es el uranio a precios por debajo del mercado. Y los franceses pueden vender sus productos mucho más caros dentro de Níger gracias a este sistema. Lo peor es que Francia tiene el poder de devaluar estas monedas que circulan en África en el momento en que ellos lo decidan. Y con esto Francia en la práctica puede confiscar la riqueza de los habitantes de Níger cuando así lo quiera. Francia es uno de esos países que al imprimir dinero para 14 estados africanos impide su desarrollo económico y contribuye a que los refugiados se vayan y luego mueran en el mar o lleguen a nuestras costas, habrían dicho los líderes de Italia. ¿Se imaginan que España siguiera controlando la moneda de México?
¿Se imaginan que un país externo pudiera devaluar nuestra moneda cada vez que quisiera solo para empobrecernos? Sería sin duda toda una tragedia. ¿O se imaginan que la economía de México solo estuviera diseñada para exportar materias primas a España? Pues así está Níger con Francia. Un total colonialismo monetario que solo beneficia a los franceses. El sitio web politico.eu titula: Golpe de Estado en Níger genera preocupaciones sobre la dependencia del uranio de Francia y de la Unión Europea. Níger provee hasta el 15% de las necesidades de uranio de Francia y representa hasta una quinta parte de las reservas totales de la Unión Europea. Y Francia produce una buena parte de su energía eléctrica por medio del uranio. Esto no sería algo grave si no fuera porque los otros grandes productores de uranio, que son Kazajistán y Uzbekistán, están bajo la órbita de Rusia. Si Níger se convierte en un aliado de Vladimir Putin, los rusos van a controlar hasta el 60% de las reservas mundiales de uranio, y eso pone a Francia en una situación bastante complicada. Además, como se los dije en el video anterior, Níger es clave para la construcción de un importante gasoducto dentro de África. El sitio web dw.com titula: Países africanos buscan reactivar gasoducto del Sahara. Después de que comenzara la guerra en Ucrania, los países europeos han buscado la forma de reducir su dependencia energética del gas ruso barato. La última opción que les quedaba era el gasoducto transsahariano, que usted puede ver en su pantalla. El principal promotor de este proyecto era Níger hasta antes de este golpe de estado. Sin Níger es imposible que este proyecto se pueda materializar. Y eso implica que los europeos solo tendrán dos opciones: o pedirle perdón a Vladimir Putin, o en su defecto comprar el gas natural a precios más elevados, algo que dañará la competitividad de países como Alemania y Francia. El sitio web jeunafrique.com titula: En San Petersburgo, el golpe de estado en Níger, visto por los rusófilos. Parece mentira, pero el mismo día en que ocurrió el golpe de estado en Níger, en la ciudad de San Petersburgo, Vladimir Putin se reunió con 17 presidentes de países africanos en la segunda cumbre entre Rusia y África. Ahí el Kremlin dejó bastante en claro que si el presidente de Níger hubiera acudido a Moscú, no estaría siendo derrocado por su pueblo. El sitio web del New York Times titula: Un líder del golpe de estado en Níger visita Mali, aumentando los temores de una alianza Wagner. Los militares que tomaron el poder en Níger se habrían reunido con representantes del grupo Wagner, que tiene estacionados más de 1.500 tropas en el país vecino de Mali. El objetivo sería que los rusos ayuden a defender a Níger de cualquier intento de reconquista por parte de Francia y Estados Unidos. Pekín y Moscú también podrían ayudar a Níger en caso de que Estados Unidos le intente imponer sanciones comerciales. Esto ha hecho que la gente de Níger haya celebrado la caída de su antiguo gobierno pro-francés con banderas rusas. El presidente de Burkina Faso, capitán Ibrahim Traoré, dijo, y cito: El tiempo de esclavitud de África a los regímenes occidentales ha terminado y la batalla por la total independencia ha comenzado. Patria o muerte. El sentimiento antifrancés crece en África y a los franceses no les ha quedado de otra que evacuar Níger. El sitio web del periódico británico The Guardian titula: Francia comienza a evacuar a sus ciudadanos y otros europeos de Níger. Después de que fuera atacada la embajada de Francia en Niamey, que es la capital de Níger, el gobierno francés decidió evacuar a todos sus ciudadanos. Otros países europeos han hecho lo mismo.
El temor es que la situación se pueda complicar todavía más. Ahora, todo esto que ocurre en África a nadie le debería de sorprender. Hemos llegado a lo que se conoce como guerra por los recursos. La población de África ha crecido y al mismo tiempo se ha empobrecido. Y al mismo tiempo se han dado cuenta que viven en un sistema económico que le permite a los europeos saquearlos. Rusia solo ha aprovechado la oportunidad para regresarles el golpe a los europeos por suministrarles armas a los ucranianos. Y hagan lo que hagan, los europeos no van a salir bien librados. Si apuestan por incendiar Níger, millones de migrantes provenientes de todas partes de África van a llegar a su territorio. Si apuestan por no hacer nada, su dependencia energética de los rusos solo va a crecer más. Por el momento todo parece indicar que la OTAN y Estados Unidos van a instar a países como Nigeria y Costa de Marfil para que se vayan a la guerra contra Níger y que los africanos se maten entre sí. En cualquier escenario, los que pierden son los europeos. Estados Unidos y Rusia serían los ganadores. Al final, si se hunde Europa, eso le conviene a Estados Unidos. Por último, me sorprende cómo los medios de comunicación de Occidente intentan disfrazar lo que ocurre realmente en Níger. The Economist, que es el vocero de las élites occidentales, titula ¿Por qué lo que ocurre en Níger afecta al mundo? Ahora resulta que lo importante en Níger no es el saqueo de sus recursos ni la pobreza de sus habitantes. Para The Economist, los que han tomado el poder en Níger son los yihadistas y eso pone en riesgo a todo el mundo occidental. The Economist cree que Francia y Estados Unidos deben de intervenir en Níger para evitar que esos pobres africanos puedan progresar. El alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha acusado a Rusia de alimentar los golpes de Estado en países de África, como si el culpable de la pobreza de los africanos fuera Rusia. En conclusión, pues como buen mago, Vladimir Putin les ha regresado el golpe a los europeos donde menos lo esperaban. La caída de Níger es un golpe brutal para Francia y para toda Europa. Sin el acceso a los recursos energéticos baratos de África, los franceses van a tener que enfrentar una nueva ola inflacionaria que los va a terminar por empobrecer. Si eso ocurre, la inestabilidad política y social va a llegar a la capital gala. Y todos sabemos que si arde París, los europeos en la práctica habrían perdido la guerra de Ucrania contra Vladimir Putin. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Solo para invitarte a que te suscribas al canal secundario, dando clic en este lado. Gracias.